docentes, cómo nos relacionamos con ella, y ese va a ser un tema en el que vamos a seguir teniendo que trabajar hacia adelante. Paso la palabra a Antonio y me van a disculpar si voy a tener que interrumpirlos para poder seguir el tiempo y pido disculpas de antemano. Adelante, Antonio. No, voy a ser muy breve porque creo que yo estoy enteramente de acuerdo con los 5 puntos que Elisa ha hecho. Creo que estoy enteramente de acuerdo. Solo añadir que algunas lecciones que vamos a tirar es que no estábamos preparados para enfrentar situaciones de crisis, situaciones que exigen una mayor autonomía, una mayor flexibilidad, una mayor creatividad. No estábamos preparados. La segunda lección es muy clara. Hay muchas desigualdades en la escuela, pero estas desigualdades son aún mayores sin la escuela. Y entonces que todo esto que está en el digital está acrecentando, está aumentando las desigualdades, y eso puede ser algo catastrófico para los objetivos de la Agenda 2030 y para lo que se pasa en el mundo, ¿no? Ya había, antes de la crisis, 250 millones de niños que no iban a la escuela, y eso ahora va a aumentar muchísimo. Entonces, eso quiere decir que nuestras políticas educativas de respuesta a la crisis tienen que tener obligatoriamente como centro y preocupación principal la lucha contra las desigualdades, y eso incluye mucho de lo que Tarsila nos había dicho anteriormente. El debate de la tecnología, sinceramente, es un debate que me interesa muy poco, porque para mí la tecnología es un instrumento, es una herramienta. Hablar que nosotros pasamos 24 horas por día en nuestra vida con estas cosas y después vamos a decir, no, en la escuela no hace ningún sentido. La tecnología es una tecnología, los niños nacen en el medio de esta tecnología, entonces que tenemos que utilizarla. El problema para mí no es la tecnología, es cómo se va a utilizar, para qué, con qué propósitos, con qué finalidades. Entonces, que claro, que si la tecnología quiere decir que ahora el trabajo de los maestros va a ser dirigido por unas plataformas digitales, por unas fundaciones tal y tal, que van a preparar todo y que nos van a dar todo preparado, yo no quiero ese tipo de tecnologías. Pero si la tecnología es una manera de construir nuestras prácticas pedagógicas, de ser más eficiente, de poder dar más potencia a nuestro trabajo con los alumnos, por supuesto que ninguno de nosotros puede rechazar las tecnologías. Entonces, para mí es un debate que, por veces, yo soy historiador, por veces me lembra el debate en el siglo XVI, de mucha gente que imaginaba que el libro iba a destruir la educación, porque ahora todos tienen libros y no voy a tener la memoria y no voy a estar con atención a los profesores. Los libros era entendido como una catástrofe, una tecnología que iba a destruir la educación. Eso no hace ningún sentido. El sentido es cómo las vamos a utilizar, de qué manera, con qué propósitos, y yo no quiero poner nunca la educación pública en manos de corporaciones privadas, de fundaciones otras, que tienen, por supuesto, un importante rol, un importante papel de apoyo, pero que no pueden ser ellas a dirigir la educación pública, sus contenidos, sus plataformas, sus tecnologías. Eso para mí es el punto. No es si vamos o no vamos a utilizar. Claro que vamos a utilizar. Nuestros niños, aunque no lo queríamos, nuestros niños nos obligarían a hacerlo, porque no es posible imaginar que nos iba a utilizar la tecnología que está disponible en una edad de sociedad y una edad de fase histórica de esta sociedad. Tenemos que utilizarla, por supuesto. Muchas gracias, Antonio, y ciertamente concordando con que no estábamos los sistemas educativos para esta crisis. Y el tema de la tecnología tiene que ver de qué manera es la falta del acceso a la tecnología está jugando o no un rol en incrementar estas desigualdades que ya la crisis está revelando y acrecentando.
Doy la palabra ahora a Tarsila, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que en el primer punto es la lección acerca de la gran brecha de acceso a la información y tecnología en las áreas rurales y por gran sector de las sociedades. Y en ese sentido me gustaría comparar, por ejemplo, la muerte de ancianos y personas mayores en las comunidades indígenas a través por la pandemia no significa solo la muerte de una persona, significa la muerte de conocimientos, de pensamientos que lamentablemente en culturas orales aún no se ha dejado escrito ni grabado, y en ese sentido la tecnología viene a ser útil para nosotros. Lo segundo, para mí importantísimo, es que hay que aprender la lección desde la formación de docentes, de educadores, y cómo la tecnología y las herramientas que deben aplicar debe también estar a su alcance, porque muchos educadores del sector público están totalmente todavía alejados de los avances de la informática y además relacionarlo con la pobreza, porque he escuchado que muchos no tienen, por ejemplo, las computadoras de última generación ni los programas. O sea, no solo es mirar de un lado, sino que hay toda esa parte que hay que tener en cuenta, aparte de los contenidos y la parte pedagógica que ustedes han mencionado. El otro aspecto es mirar el escenario de los padres de familia, igual en qué condiciones están, y eso está relacionado igual con el sistema económico y distribución de recursos en nuestros países. Los padres de familia que casi no tienen educación secundaria, ¿cómo van a poder apoyar con todo lo que viene de disposición de entrar en la dinámica de educación virtual? Eso hay que mirar. El otro aspecto es en relación a la educación ciudadana. También hemos aprendido que no hemos desarrollado nuestro sentido de colectivo, o sea, cómo me hace a mí una persona indígena en relación a la sociedad y a mis otros hermanos y hermanas de la sociedad. Entonces, esa parte, por ejemplo, creemos que nos ha llevado a una actitud totalmente individualista, o sea, el que tiene puede comprar para una semana, un mes, y el que no tiene, ¿qué puede hacer? Entonces viene también la precariedad de las familias en la generación de ingresos, pero sobre todo el tema del empleo. Entonces, cuando el embajador conversaba de los ambientes, es cómo un profesor tiene que cumplir el desafío de formar nueva generación, cuando cada uno de esos niños, adolescentes, vienen con toda una carga de carencias desde el hogar y que repercute en su aprendizaje y en su relacionamiento en la sociedad. Sí nos parece importantísimo que también se pueda pensar en la inversión en la investigación, inversión en ciencia y tecnología desde la educación básica para arriba, porque no es posible que todo esté segmentado por sectores en nuestros países. Para nosotros, educación tiene que ser articulador con otros sectores para ser ciudadanos plenos y sujetos de derechos y también de economía dentro de nuestros países. Muchas gracias, Tarsila, y de nuevo relevar este tema de las enormes desigualdades y cómo esta pandemia sigue relevando y desnudando, y los retos que hay pensando desde un objetivo de inclusión y de interculturalidad, cómo vamos a enfrentar esos desafíos hacia adelante. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta, que dice así: ¿cómo se puede mejorar la formulación de opciones de política educativa en respuesta al COVID para que aborden estas desigualdades estructurales y la diversidad social, y qué elementos claves deberían sopesarse al diseñar estas estrategias para que sean eficaces e incluyentes para todas las personas
y grupos sociales. Damos la palabra a Elisa. Elisa. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo soy simplemente una mamá convertida en maestra y voy a hablar un poquito de mi propia experiencia. Anteriormente comenté que el niño promedio no existe, así es que es mi percepción que las respuestas educativas deben de estar orientadas no a un modelo ideal de ciudadano o de niño, sino que deben de ser mucho más amplias e incluyentes, ya como ahora lo mencionaba Tarsila. Hablando específicamente de las respuestas educativas al COVID-19, me parece que la flexibilización de estrategias es la clave. Utilizar una variedad de plataformas y medios, desde internet, radio, televisión, teléfonos celulares, libros y materiales físicos, modalidades de aprendizaje que sean sincrónicas pero también asincrónicas, y permitir que cada familia utilice los recursos que mejor fluyan en su propio contexto. Y aquí les comparto un poco mi propia experiencia como maestra en una escuela. Soy maestra de lectura y escritura creativa en una escuela privada pequeña de unos 200 estudiantes entre 2 y 15 años de edad en Aguascalientes, el ombligo de México. Supongo que podría decir que mi comunidad educativa es relativamente homogénea y, sin embargo, aún dentro de ella hemos encontrado grandes diferencias en la manera en que las familias pueden llevar a cabo el aprendizaje a distancia. Lo que hemos intentado hacer es presentar soluciones de diferentes tallas y confiar en que cada familia se va a probar las diferentes tallas y va a elegir la que mejor les quede, y que puede ser que haya alguna, que no haya alguna que les quede a la perfección tampoco. Entonces tenemos clases en tiempo real con horarios establecidos, pero esas mismas clases se graban y se comparten por si hubo niños que no pudieron conectarse porque les falló el internet, porque tienen que compartir dispositivos con otros miembros de la familia o por cualquier razón, o también por si algún niño o joven necesita reforzar o quiere volver a escuchar porque no tiene la maestra que le vuelve a explicar. Hay también asesorías virtuales durante la semana. Procuramos que la gran mayoría del trabajo académico se realice dentro de ese horario de clases, pero cuando hay proyectos especiales, las fechas de entrega se manejan como sugerencias y los padres y los alumnos pueden proponer fechas diferentes, argumentando sus razones y sin que haya penalización para los estudiantes. De hecho, la gran mayoría de las tareas o los deberes para realizar en casa, lo que antes eran los deberes, en nuestro caso consisten en tareas domésticas a realizar dentro de la casa, como barrer, lavar los platos o ayudar a la familia a cocinar. Y por supuesto, todo esto significa más trabajo para nosotros como docentes. Yo he llevado la conducción de un podcast literario con mis alumnos desde antes de la pandemia y ahora lo hemos trasladado al ambiente tecnológico todavía más. Es lo mismo que ya hacíamos, pero con un reto adicional, que es hacerlo en un espacio diferente. Paradójicamente, me atrevo a decir que hoy, a pesar de que las escuelas, la gran mayoría de las escuelas en el mundo están cerradas, los docentes estamos trabajando más horas que lo que solíamos hacer cuando sí acudíamos a las aulas. Pero eso es lo que se requiere de nosotros en este momento y eso es lo que tenemos que hacer. Y aún así, nuestras soluciones no son perfectas y tendremos que seguirlas refinando conforme vayan pasando los días de la semana. Ahora, imagínense, esto es una experiencia pequeñita en una escuela con apenas 200 estudiantes. Imagínense el tamaño del reto en un sistema educativo como el mexicano, por ejemplo, el mío, que tiene alrededor de 40 millones de niños y jóvenes menores de 17 años, según datos del INEGI. Lo que yo quisiera resaltar aquí es que no es momento hoy de lamentar por lo que no tenemos. Ya sabemos lo que no tenemos. Hay que trabajar en ello, por supuesto, pero al mismo tiempo hay que echar mano de los recursos que sí están a nuestro alcance y ser creativos para encontrar soluciones, así no sean perfectas, para que enfrentemos esta crisis de la mejor manera posible mientras nuestras escuelas permanezcan cerradas, pero también más allá, en los meses y en los años que van a seguir a esta crisis. La pandemia es una gran oportunidad para crear y para recrear, para imaginar y para reimaginar cómo serán los futuros de la educación que todos queremos y cómo podemos construir
esos futuros. Se trata de ponernos a trabajar, pero al mismo tiempo también se trata de recuperar la confianza, confiar en los padres y empoderarlos, confiar en nosotros mismos como educadores y en nuestra habilidad también para reinventarnos, pero sobre todo, confiar en nuestros niños y jóvenes, porque yo estoy convencida de que cada uno de ellos lleva dentro de sí la semilla de la genialidad. Lo que nos toca a nosotros es precisamente, como decía el embajador Noboa, proveer de los ambientes de aprendizaje óptimos para que ese potencial florezca y dé sus frutos. Muchísimas gracias, Elisa. Y traes 3 conceptos muy importantes que son el de la flexibilidad, el de la personalización y el de la creatividad, que son 3 conceptos que esta situación nos hace pensar y nos obliga a traer a la colación de la labor educativa. Paso la palabra a Antonio, por favor. 3 minutos, si Gracias, no, muy breve, porque creo que lo más importante ahora sería escuchar a las personas que tienen preguntas para hacer. Tarsila nos ha traído un tema muy importante, el tema de la ciudadanía. Y para mí no hay ciudadanía sin una escuela pública fuerte, sin una escuela y una educación pública fuerte. Y lo digo en este momento porque uno de los grandes peligros, y es un peligro que se está viendo en este momento, es que la salida de la crisis, en la sociedad de la post-crisis, pueda haber menos recursos para la educación, que pueda haber un decréscimo de los recursos para la educación. Y eso sería una gran tragedia, no solamente para cada uno de nuestros países, pero para las desigualdades, para el combate a las desigualdades, sería una grande tragedia para el mundo. Los pocos avances que hemos hecho en las últimas décadas hacia una escuela para todos podrían estar en causa en el post-crisis, en el post-virus, si no hay una movilización ciudadana, si no hay una movilización política para no permitir que los recursos para la educación pública puedan decrecer. Y eso para mí es un tema muy importante porque ya se está viendo que las sociedades están disponibles para más dinero para la salud, naturalmente, más dinero para la seguridad, más dinero para otras cosas, pero la educación puede ser, nosotros lo decimos aquí en Portugal, el pariente pobre de las políticas públicas del post-crisis. Y eso para mí es un tema muy importante porque conecta con el tema de la ciudadanía que ha traído aquí Tarsila y muy bien. Entonces, que yo creo que del mismo modo, para decir una cosa muy sencilla, del mismo modo que ninguno de nosotros admite en los días en que estamos viviendo que un niño pueda estar en la escuela sin tener acceso a los libros básicos, sin tener acceso a la literatura, a los libros materiales didácticos básicos, y que es una cuestión de política pública de educación de providenciar estos materiales. Del mismo modo, si vamos a utilizar tecnologías o acceso a la digital o a la internet, el mínimo que se tiene que exigir a las políticas públicas es que todos los niños tengan acceso a estos medios. Si no lo aseguramos desde el punto de vista de las políticas públicas, estamos haciendo una política inegalitaria, una política de crear brechas insustentables, insostenibles desde el punto de vista de la ciudadanía. Ahí siendo, para decir, en el caso de Portugal, por ejemplo, y eso me apraz mucho decirlo, el primer ministro ha dicho, a partir del inicio del próximo año escolar, el gobierno se hará cargo de todas las despesas necesarias para que todos los niños de las escuelas públicas tengan acceso a los mismos recursos digitales de la manera que vamos a ver. Para mí es una cuestión central si queremos una política pública de combate a las desigualdades y que tenga como elemento central una escuela pública que es el elemento estructurante en nuestras sociedades de la ciudadanía. Muchísimas gracias, embajador, y yo creo que